La Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente Mundial, cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Este evento deportivo se realiza cada 4 años desde 1930, con la excepción de 1942 y 1946, en los que se suspendió respectivamente debido al desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con 2 etapas principales, un proceso clasificatorio en el que participan en la actualidad cerca de 200 selecciones nacionales y una fase final realizada cada 4 años en una sede definida con anticipación en la que participan 32 equipos durante un periodo cercano a un mes. El balón oficial es fabricado por la compañía alemana de equipamiento deportivo Adidas. La fase final del torneo es el evento deportivo de una sola disciplina más importante del mundo, y el segundo más importante a nivel general después de los Juegos Olímpicos. Ha sido realizada en 21 ocasiones, en las que 8 países futbolizados, corresponden a las potencias mundiales históricas y candidatos, han alzado la copa. Brasil es la selección más exitosa, con 5 victorias, Alemania e Italia le siguen con 4 trofeos, Argentina, Francia y Uruguay la han ganado 2 veces, en tanto Inglaterra y España se han titulado campeones una vez. Los equipos europeos han ganado el título en 12 ocasiones, mientras que los sudamericanos lo han hecho en 9. Solo 2 equipos de otras confederaciones han llegado a semifinales, Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en 2002. Historia. Antecedentes. El fútbol moderno surgió en Inglaterra durante el siglo XIX y se popularizó en la etapa de industrialización inglesa de los años 1850, cuando, los trabajadores industriales libres los sábados por la tarde, y muchos recurrieron al nuevo juego de fútbol para mirarlo o jugarlo. En 1863 se creó la Asociación Inglesa de Fútbol y, casi una década después, se llevó a cabo la primera competición entre 15 de los clubes afiliados al organismo hasta entonces. El primer partido internacional se remonta a un encuentro disputado entre las selecciones de Inglaterra y Escocia en Glasgow el 30 de noviembre de 1872, mientras que el primer torneo internacional, el British Home Championship, se llevó a cabo en 1884. Hasta entonces los partidos celebrados entre clubes ingleses y escoceses eran considerados como campeonatos mundiales, como sucedió con el encuentro entre el Sunderland AFC y el Heart of Midlothian FC en 1895. No fue sino hasta los Juegos Olímpicos de París 1900 que el fútbol se introdujo como un deporte de exhibición, experiencia repetida en San Luis 1904 y Atenas 1906. Para entonces los conjuntos de Uruguay y Argentina habían disputado en Montevideo el primer encuentro internacional fuera del territorio británico. Tras su fundación en 1904, uno de los objetivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación consistió en organizar un torneo internacional de balompié alternativo a los certámenes olímpicos. Si bien su intención era que esta nueva competición se realizara en Suiza a partir de 1906, la iniciativa no llegó a concretarse en aquel momento. Aun cuando el fútbol se consolidó como un deporte olímpico oficial tanto en los Juegos de Londres 1908 como en Estocolmo 1912, en los cuales la selección inglesa se alzó con la medalla de oro, lo cierto es que era practicado mayormente por aficionados y el público lo percibía más como un espectáculo, que como una competición. Un nuevo esfuerzo por organizar una competición internacional ajena a las Olimpiadas se materializó en el torneo Sir Thomas Lipton, organizado por el comerciante homónimo, en Turín en 1909. En este evento participaron clubes de Alemania, Inglaterra, Italia y Suiza, por lo que se le suele considerar como la primera Copa Mundial, a pesar del nulo involucramiento de la Asociación Inglesa de Fútbol en su organización. El equipo inglés, representado por el West Auckland Town FC, ganó el certamen en sus 2 únicas ediciones, la última de ellas realizada en 1911. En 1914 la FIFA asumió la responsabilidad de organizar el torneo de fútbol olímpico,
lo que derivó en la primera competencia intercontinental de este deporte en Amberes 1920, donde se enfrentaron 13 equipos europeos y Egipto. El conjunto de Uruguay se alzó con el triunfo en el siguiente par de justas olímpicas, París 1924 y Ámsterdam 1928. La experiencia obtenida con la organización de los últimos torneos olímpicos de fútbol motivó al entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, a retomar la iniciativa de producir una competición independiente a las Olimpiadas. Como acción inicial, el organismo realizó un cuestionario para sondear la opinión de las asociaciones afiliadas, y se designó una comisión especial a cargo del proyecto. Finalmente, la iniciativa del Campeonato Mundial de la FIFA se formalizó en un congreso celebrado en mayo de 1928. Si bien Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia se postularon como sedes organizadoras, Uruguay resultó elegido ya que su selección había ganado el último par de justas olímpicas, además de que el Mundial habría de coincidir con la conmemoración del centenario de su independencia. 1930 a 1950. La primera Copa Mundial de Fútbol se inauguró el 13 de julio de 1930 en el Estadio Centenario de Uruguay y contó con la participación de 13 países, 7 de Sudamérica, 4 de Europa y 2 de Norteamérica. Cabe resaltar que esta es la única edición en la que no se llevó a cabo un proceso de clasificación y, a manera anecdótica, los combinados de Francia y Estados Unidos ganaron los primeros 2 partidos realizados de manera simultánea, y Lucien Laurent anotó el primer gol en este tipo de competiciones. La final se disputó el 30 de julio y Uruguay se alzó con el triunfo tras derrotar por 4-2 a Argentina. Tras varias sesiones para elegir la sede mundialista de la Copa Mundial de Fútbol de 1934, el Comité Ejecutivo de la FIFA eligió a Italia y, en junio de 1933, comenzaron a disputarse los partidos clasificatorios para definir los 16 participantes del certamen. Como resultado, solo 6 de los equipos nacionales que habían disputado el Mundial anterior quedaron seleccionados: Argentina, Bélgica, Brasil, Francia, Rumanía y Estados Unidos, y el resto correspondió a debutantes. Cabe mencionar que el anfitrión debió participar también en la etapa de clasificación para ganarse un lugar en el certamen. Italia y Checoslovaquia se enfrentaron en la final realizada el 10 de junio de 1934, y que finalizó con el triunfo italiano con un marcador 2-1. Italia retuvo el campeonato en la Copa Mundial de Fútbol de 1938 celebrada en Francia, tras derrotar en el último partido a Hungría por 4-2. Argentina, Brasil y la Alemania nazi presentaron sus candidaturas para la edición de 1942, sin embargo la FIFA suspendió esta Copa Mundial y la de 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. El organismo llevó a cabo su siguiente congreso en 1946 en Luxemburgo, en donde se eligieron a Brasil y Suiza como anfitrionas de las Copas Mundiales de 1950 y 1954. Asimismo, se cambió el nombre del trofeo concedido a la selección ganadora del certamen por Copa Jules Rimet, en homenaje al presidente de la FIFA homónimo responsable de la creación de la Copa Mundial de Fútbol. La edición de 1950 vio la inclusión de las 4 federaciones inglesas de fútbol tras haber desestimado las invitaciones anteriores debido a una serie de factores, entre los cuales se incluyen su rechazo a lo que percibieron como una excesiva influencia extranjera en el fútbol. Este suceso se conmemoró con un encuentro, calificado como el partido del siglo, por la prensa, entre la selección de Inglaterra y un equipo europeo conformado por futbolistas de Francia, Suiza, Irlanda, Italia, Checoslovaquia, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. La FIFA destinó las ganancias obtenidas por este partido, y cuantificadas en 35.000 GBP, a la recuperación financiera del organismo tras la ausencia de las Copas Mundiales en la década anterior. Otro aspecto relevante de la Copa Mundial de 1950 consistió en un cambio en el formato de competición. Uruguay se alzó con el triunfo tras derrotar en un cuadrangular final a los líderes de los 4 grupos participantes,
específicamente después de un partido disputado contra los anfitriones brasileños que además eran los favoritos para ganar la Copa, razón por la que se le ha referido coloquialmente como el Maracanazo, en alusión al estadio donde se disputó el juego. 1954 a 1970. La edición de 1954, realizada en Suiza, contó nuevamente con la participación de Alemania Federal tras su exclusión de la Copa Mundial de 1950 debido al rol del país durante la Segunda Guerra Mundial. El equipo de oro húngaro era el favorito para ganar el torneo tras alcanzar una racha de 32 partidos ganados ese año. Sin embargo, el equipo alemán se alzó con la victoria con un marcador 3-2 en la final celebrada el 4 de julio de 1954, un acontecimiento referido popularmente como el Milagro de Berna, en alusión a la ciudad en donde se llevó a cabo el encuentro. Cabe mencionar que se trató de la primera ocasión en que una Copa Mundial se transmitió por televisión. Adicionalmente, Hungría rompió un récord como la selección nacional con más goles anotados en un mundial, el cual se mantiene vigente desde entonces. Suecia resultó elegida como sede del certamen de 1958 en un congreso llevado a cabo por la FIFA en Río de Janeiro en 1950. La selección de Brasil, con Pelé como su máximo anotador con 6 goles en el torneo, se coronó como la campeona tras derrotar 5-2 en la final a los anfitriones suecos, con lo que pasó a ser la primera ocasión en que un país organizador perdía su Copa Mundial. Con 13 goles anotados en esta edición, Rius Fontaine encabeza desde entonces el listado de goleadores en un mundial. Los brasileños repitieron como campeones en la Copa de 1962 acontecida en Chile, con un marcador de 3-1 contra Checoslovaquia en la final celebrada en el Estadio Nacional. Cabe mencionar que esta fue también la primera ocasión en que la FIFA autorizó la difusión de un tema musical para promocionar el evento futbolístico, el Rock del Mundial, de los Ramblers. El certamen de Inglaterra 1966 introdujo una mascota que, a partir de entonces, habría de representar un rasgo típico del país anfitrión, y en este caso se eligió un león con una prenda decorada con la bandera del Reino Unido al que se bautizó como World Cup Willy. Adicionalmente se trató del primer mundial con controles de dopaje y la prohibición de la naturalización de los jugadores. El conjunto inglés obtuvo el triunfo al derrotar 4-2 a la selección de Alemania Federal en la final disputada en el antiguo estadio de Wembley. Este partido pasó a ser el último en ser transmitido en blanco y negro. La organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1970 en México marcó un hito en la historia de los mundiales al ser la primera ocasión en que el torneo se llevó a cabo fuera de Sudamérica o Europa. Debido a la altitud variable de las ciudades en las que habrían de disputarse los Juegos, Toluca y Guadalajara tenían las latitudes más contrastantes, con 2.660 msnm y 1.500 msnm, respectivamente. La mayoría de los equipos arribaron a las sedes con una notable anticipación a sus encuentros con tal de aclimatarse. La predominancia de un estilo de juego más ofensivo en los encuentros, a diferencia de las anteriores ediciones, la introducción de las tarjetas amarilla y roja para marcar las faltas, la calidad de ciertos partidos como el de Italia y Alemania Federal en las semifinales, que habría de ser considerado por la prensa como el partido del siglo, y la alineación de Brasil, campeón del torneo, con jugadores como Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Rivelino y Tostao, catalogada como la mejor en la historia de los mundiales, llevó a que esta Copa Mundial sea considerada como una de las mejores en la historia de la FIFA. 1974 a 2002. La FIFA estableció un nuevo sistema de competición para la Copa Mundial de Fútbol de 1974, llevada a cabo en Alemania Occidental, en el que se incorporó una segunda fase de grupos conformada por los 2 mejores conjuntos de cada grupo inicial, cuyos ganadores, los anfitriones y Países Bajos en este caso, se enfrentaron en la final con un resultado favorable para los alemanes, que habría de significar su segundo título mundial. Si bien este sistema solamente perduró hasta el torneo de 1982,
el nuevo trofeo diseñado por Silvio Gazzaniga en reemplazo del Jules Rimet sí ha prevalecido desde entonces. A pesar de la dificultad inherente al proceso de calificación, 14 lugares para un total de 95 aspirantes, sin tomar en cuenta al campeón anterior y al anfitrión, y del golpe de Estado de 1976, Argentina hospedó la Copa Mundial de Fútbol de 1978, la cual ganó con un marcador 3-1 a Países Bajos en la final disputada en el Estadio Monumental Antonio Vespucci. Italia se adjudicó el campeonato en la edición de España 1982, tras derrotar al conjunto de Alemania Federal. Para este evento se incrementó el número de participantes, de 16 a 24 cupos, y contó con la primera tanda de penaltis en la historia de este certamen deportivo. México pasó a ser la primera nación en organizar históricamente más de un mundial al ser elegido como sede para la Copa Mundial de Fútbol de 1986, tras la desestimación de Colombia por motivos financieros. El sistema de clasificación eliminó la segunda etapa de grupos y, en cambio, incorporó una fase de eliminatorias. Los argentinos, encabezados por Diego Maradona, levantaron el trofeo por segunda ocasión al derrotar 3-2 a Alemania Federal en la final celebrada en el Estadio Azteca. Cabe agregar que esta edición se vio marcada por un par de acontecimientos relacionados con Maradona, el gol de la mano de Dios, y el gol del siglo, ambos anotados en el partido de cuartos de final contra Inglaterra. La Copa Mundial de Fútbol de 1990 se realizó en Italia y, coincidentemente, enfrentó una vez más en la final a las selecciones de Argentina y Alemania Federal. No obstante, esta vez los alemanes se alzaron con la victoria con un resultado 1-0. Los partidos de este torneo son considerados como los de menor calidad en la historia de la FIFA, lo que llevó a la introducción de una serie de cambios en el certamen de Estados Unidos 1994, tales como la sanción de mano, y la adjudicación de 3 puntos al vencedor de cada partido, a diferencia de los 2 que se otorgaban en las ediciones pasadas, con el objetivo de estimular el fútbol ofensivo. Brasil obtuvo su cuarta Copa Mundial con un marcador 3-2 en la tanda de penaltis de la final frente a los excampeones italianos. Se trató de una de las ediciones más exitosas financieramente para la FIFA, así como una de las más concurridas con una audiencia total de más de 3,6 millones de espectadores. Además fue la primera ocasión que se incluyó el nombre de los jugadores en las camisetas, y que se disputó un partido en un estadio techado, Estados Unidos contra Suiza en el Pontiac Silverdome. Francia obtuvo su primer título en la Copa Mundial de Fútbol de 1998, de la cual fue sede, en la final disputada contra Brasil con un resultado de 3-0. Algunas innovaciones de esta edición incluyeron el incremento a 32 cupos de selecciones participantes, la introducción del gol de oro como criterio de clasificación en la ronda de eliminatorias, y el uso de una pantalla electrónica para mostrar los minutos adicionales que habrían de jugarse al término del periodo reglamentario de un partido. El torneo Corea del Sur/Japón 2002 pasó a ser el primero en ser organizado conjuntamente por más de un país, además de ser la primera ocasión que se realizó en el continente asiático. Brasil obtuvo su quinto campeonato en el último partido en el cual se enfrentó a Alemania y ganó con un marcador de 2-0. 2006 Actualidad. La Copa Mundial de Fútbol de 2006, celebrada en Alemania, contó con una serie de eventos denominados FanFest, cuyo propósito era que los simpatizantes del fútbol pudieran conocerse, reunirse, interactuar y participar en actividades culturales, a la vez que miraban los partidos en pantallas gigantes instaladas en 12 de las ciudades sede. Italia se alzó con su cuarto trofeo tras vencer a Francia en una tanda de penales de la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín. Por otra parte, España obtuvo su primera copa en la edición de Sudáfrica 2010, lo cual marcó un hito al ser el primer campeón europeo de un mundial realizado en otro continente. El partido decisivo se realizó en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. Brasil albergó por segunda ocasión un mundial al ser el anfitrión del torneo de 2014,
que es considerado por distintos medios como uno de los mejores en la historia del fútbol. De manera similar a Italia en 2006, los alemanes obtuvieron su cuarta copa tras derrotar con un marcador 1-0 a Argentina en la final, un resultado reminiscente de lo sucedido en la Copa de 1990. Por primera ocasión en la historia del certamen, todas las selecciones afiliadas a la FIFA tuvieron la oportunidad de clasificarse para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 realizada en Rusia. La final se disputó entre Francia y Croacia, y concluyó con la victoria de los franceses con un marcador 4-2, lo que significó su segundo campeonato. La Copa Mundial de Fútbol de 2022 se llevará a cabo por primera vez en territorio árabe, específicamente en Qatar y, debido a las elevadas temperaturas de verano en el lugar, será la primera ocasión que el torneo se realice en noviembre y diciembre. Para la siguiente edición del evento, que habrá de ocurrir en distintas sedes de Canadá, Estados Unidos y México en 2026, se aumentó a 48 el cupo de selecciones clasificadas. Características. La Copa Mundial de Fútbol en la actualidad consta de 2 etapas, una fase clasificatoria y una ronda final, considerada esta última usualmente como el evento en sí mismo. El número de participantes en esta ronda final ha variado con el paso de los años, 16 participantes hasta 1978, 24 entre 1982 y 1994, 32 desde 1998, y eventualmente serán 48 a partir de 2026. Fase clasificatoria. La fase clasificatoria se ha disputado desde 1934. En ella, las selecciones nacionales que desean participar en el torneo se enfrentan en una serie de encuentros. Para ello, las asociaciones de fútbol que dirigen estas selecciones deben ser miembros plenos tanto de la FIFA como de alguna de las 6 confederaciones continentales existentes en la actualidad. AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, UEFA. Cada una de estas confederaciones organizan un sistema de elección de sus representantes a través de encuentros deportivos. El número de representantes de cada confederación es definido previamente por la FIFA a través de la entrega de cupos, algunos de los cuales son completos equivalentes a un equipo en la fase final y otros son compartidos, en los que un equipo debe definir su clasificación a la ronda final ante un representante de otra confederación en un proceso denominado generalmente repechaje, repesca o playoffs. Por ejemplo, para el Mundial de Rusia 2018, la FIFA estableció la siguiente distribución de los cupos clasificatorios. UEFA, 13 cupos completos. CAF, 5 cupos completos. CONMEBOL, 4 cupos completos, un cupo compartido con OFC. AFC, 4 cupos completos, un cupo compartido con CONCACAF. CONCACAF, 3 cupos completos, un cupo compartido con AFC. OFC, un cupo compartido con CONMEBOL. A estos cupos se suma el equipo del país organizador del torneo, que desde los orígenes del torneo ha tenido ese derecho. Los equipos campeones del torneo previo deben en la actualidad participar del proceso clasificatorio, aunque tuvieron el derecho de clasificación automática entre 1938 y 2002. Elección de la sede. La fase final del torneo es realizada cada 4 años y en ella participan los equipos que sortearon exitosamente el proceso clasificatorio y aquellos clasificados por derecho propio. Esta etapa del torneo se realiza a lo largo de un mes exclusivamente en el país organizador designado con anterioridad. Sin embargo, en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 el evento fue realizado por Corea del Sur y Japón conjuntamente, aunque la experiencia fue un éxito. El complejo proceso logístico necesario ha hecho que la FIFA considere evitar este tipo de torneos en el futuro. El país organizador es electo por el Comité Ejecutivo de la FIFA, el cual se reúne 6 años antes en Zúrich para poder tomar la decisión. El Comité Ejecutivo está compuesto por diversos representantes de las diferentes confederaciones y es presidido por el presidente de la FIFA. El Comité Ejecutivo realiza una votación simple hasta lograr una mayoría absoluta de votos para determinar el país anfitrión de la Copa.
En caso de que haya empate, es el presidente del organismo el encargado de dirimir la situación. En ocasiones anteriores se han logrado acuerdos previos entre los representantes de las candidaturas que han evitado la realización de votaciones o han generado votaciones unánimes. Así, por ejemplo, en el 35º Congreso de la FIFA realizado en Londres durante 1966, los representantes de Alemania Occidental, Argentina y España retiraron sus candidaturas al aceptar la propuesta de organizar los torneos de 1974, 1978 y 1982 respectivamente, mientras en 1996 Corea del Sur y Japón aceptaron fusionar sus candidaturas en una sola y así evitar la votación. La FIFA establece una serie de requisitos para poder organizar el torneo, especialmente en cuanto a infraestructura. En los últimos años las exigencias establecen al menos la existencia en el país de entre 8 a 10 estadios que superen los 40.000 espectadores. En caso de que estas exigencias no sean cumplidas, la FIFA tiene la posibilidad de asignar la sede a otro país. La elección de la sede ha sido históricamente influida por el poder de las confederaciones continentales. En sus comienzos el torneo fue boicoteado tanto por países europeos como sudamericanos cuando la sede no era elegida en su continente. Para evitar esto, tras el receso producido por la Segunda Guerra Mundial se estableció un sistema de rotación de facto entre Europa y Sudamérica, los continentes con mayor tradición en la realización del torneo. Posteriormente, el cupo sudamericano se vería ampliado hacia todo el continente americano, permitiendo la inclusión de México y los Estados Unidos. En 1996 la FIFA insistió en la elección de una sede en Asia y posteriormente lo haría para África. En esta última elección, sin embargo, Alemania se impuso en la elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2006, por lo que la FIFA instituyó una política de rotación continental. Bajo esta premisa, se estipuló la obligatoriedad de candidaturas africanas para 2010 y sudamericanas para 2014. En el caso de la elección de este último torneo, Brasil fue el único candidato por lo que se decidió revisar esta política para evitar este suceso. Así, la FIFA estableció en 2007 modificar este criterio permitiendo la postulación de cualquier país para las Copas Mundiales de 2018 en adelante, a excepción de aquellos provenientes de confederaciones que han albergado alguno de los dos torneos previos. Así pues, hasta la edición del año 2022, los países europeos habrán sido sede en 11 ocasiones, los sudamericanos en 5 ocasiones, los norteamericanos en 3 ocasiones, los asiáticos en 2 y los africanos en una sola edición. Sistema de competición en la fase final. A lo largo de la historia de la Copa Mundial se han utilizado diversos sistemas de competición para poder determinar al equipo que se coronará como el mejor del mundo. Sin embargo, existe en general el patrón de establecer 2 rondas en la competición, a excepción de 1934 y 1938, ediciones en las que se utilizó un formato único de eliminación directa. Para la primera ronda del torneo los equipos son distribuidos en grupos de 4 integrantes, aunque previamente, y debido a la retirada de algunos competidores, han existido grupos de hasta 2 combinados. Para ello el comité organizador realiza un sorteo previo en el que se establecen a los mejores equipos como cabezas de series y se procura evitar que equipos de la misma confederación se enfrenten durante la primera ronda, a excepción de los equipos de la UEFA que por su mayor número es imposible que queden todos separados. En cada uno de los grupos todos los equipos se enfrentan en un cuadrangular simple. Cada equipo acumula a lo largo de estos partidos una puntuación en función de sus resultados, 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. Los 4 equipos son ordenados de acuerdo a su puntuación en forma descendiente. En caso de que haya 2 o más equipos con igual puntuación, existen otros criterios de desempate, que en el presente son: mayor diferencia de goles, mayor número de goles anotados, mayor número de puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos empatados, mayor diferencia de goles en los partidos disputados entre los equipos empatados, mayor número de goles anotados en los partidos disputados entre los equipos empatados.
Sorteo del comité organizador. Los criterios nombrados anteriormente permiten determinar qué equipos se clasifican a la segunda ronda. Cuando el número de participantes es una potencia de 2 clasifican los 2 mejores equipos del grupo, pero cuando no es así pueden clasificar algunos de los mejores terceros. En segunda ronda se han utilizado diversos mecanismos de clasificación para la ronda final. La mayoría de estos corresponden a un sistema de eliminación directa con octavos de final, cuartos de final, semifinales, un partido definitorio del tercer y cuarto lugar, y la final. Algunos torneos, sin embargo, realizaron un nuevo cuadro de grupos para determinar a los finalistas. Solo en el torneo de 1950, el título se determinó a través de un sistema grupal entre los 4 semifinalistas. Sin embargo, el resultado de los diversos encuentros hizo que el último partido fuera el que definía al campeón, por lo que puede ser considerado comúnmente como la final. Los partidos de eliminación directa, a diferencia de los de primera vuelta, no pueden finalizar con un empate. En caso de que los equipos que se enfrentan finalicen el tiempo reglamentario igualados en número de goles, se realiza una prórroga de 2 tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de que finalizada esta prórroga la igualdad se mantenga, se realiza una tanda de penaltis de 5 tiros, extensible hasta que haya un equipo que logre la victoria. Resultados y estadísticas. Campeonatos. Esta tabla muestra los principales resultados de la fase final de cada Copa Mundial de Fútbol. Palmarés. La lista a continuación muestra a los 24 equipos que han estado entre los 4 mejores de alguna edición del torneo. En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local. Títulos por confederación. Equipos. Más de 200 equipos diferentes han sido parte de los procesos clasificatorios y 79 han participado a lo largo de la fase final de la Copa Mundial. De ellos, 13 han llegado a la final del torneo y 8 han alcanzado la victoria. Brasil es el equipo más exitoso, al alcanzar 5 campeonatos, seguido por Italia y Alemania con 4. En términos estadísticos, Brasil es el equipo con más victorias, seguido por Alemania e Italia. De los 4 títulos ganados por Alemania, 3 pertenecen a Alemania Federal y el ganado recientemente pertenece a la unificada. También, ha sido la selección con más participaciones en finales, en un total de 8. Brasil e Italia son, además, los únicos equipos que han ganado 2 torneos consecutivamente. Italia lo logró en 1934 y 1938, mientras que los sudamericanos lo lograron en 1958 y 1962. Ambos equipos se han enfrentado en 2 finales, en ambas ha salido victorioso Brasil. La final de 1970, además, fue la primera en que se coronó a un tricampeón, al cual se le otorgó definitivamente el trofeo Jules Rimet. De los 8 equipos campeones, todos, a excepción de Brasil y España, han sido campeones al menos una vez cuando el torneo fue organizado en su casa. Por otro lado, Brasil, España y Alemania son los equipos que han ganado un torneo fuera de su continente, en Suecia 1958 y Corea del Sur Japón 2002 para el primero, en Sudáfrica 2010 para el segundo y en Brasil 2014 para el tercero. En cambio, México y Brasil son las únicas selecciones que han sido sede 2 veces sin haber obtenido el título. Alemania contra Argentina es el partido más repetido en finales de la Copa del Mundo, en México 1986, Italia 1990 y Brasil 2014. En cuanto a las participaciones, Brasil es el único equipo presente en todos los eventos, le sigue Alemania con 19, Italia con 18, Argentina con 17, México con 16, y España, Francia e Inglaterra con 15. Jugadores. Cerca de 6.000 jugadores han participado en la Copa Mundial y muchos de ellos han pasado a la historia. De ellos, un grupo selecto ha participado en múltiples oportunidades del evento. Solo 3 jugadores han disputado encuentros en 5 torneos, el mexicano Antonio Carvajal entre 1950 y 1966,
el alemán Lothar Matthaus entre 1982 y 1998 y el mexicano Rafa Márquez entre 2002 y 2018. En cuanto a partidos disputados, Matthaus jugó 25 partidos, récord que se mantiene hasta la actualidad. El italiano Paolo Maldini, por otro lado, es el jugador que ha jugado mayor cantidad de minutos, con 2.217 minutos en sus 4 participaciones entre 1990 y 2002. En cuanto a goles, los 16 del alemán Miroslav Klose lo convierten en el jugador que más goles ha marcado en todos los eventos de la Copa. En la Copa Mundial de Fútbol de 1958, el francés Jules Fontaine marcó 13 anotaciones, cifra que se ha mantenido como la mayor cantidad de goles alcanzada en un solo evento, siendo sus únicas anotaciones en mundiales. Roger Milla, futbolista de Camerún, se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol en un mundial ante Rusia en el Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos. En aquel mismo encuentro, el ruso Oleg Salenko anotó 5 tantos, estableciendo el récord de más goles en un partido de la Copa Mundial. En el Mundial de Rusia 2018 el portero egipcio Essam El Hadari se convirtió en el futbolista más longevo en disputar un partido en la historia de los mundiales de fútbol, jugando el encuentro entre Egipto y Arabia Saudita. A la fecha tenía 45 años y 161 días. Tabla histórica de goleadores. Jugadores con más partidos disputados. Entrenadores. El entrenador italiano Vittorio Pozzo es el único que ha obtenido en 2 ocasiones el campeonato de la Copa Mundial de Fútbol, en las ediciones de Italia 1934 y Francia 1938. En tanto, el alemán Franz Beckenbauer, el brasileño Mario Zagallo y el francés Didier Deschamps han sido los únicos entrenadores que han salido campeones tanto como jugadores como entrenadores. Todos los entrenadores que han ganado algún campeonato han sido de la misma nacionalidad de las selecciones que dirigieron. Goles. Durante las 21 ediciones de la Copa Mundial disputadas hasta 2018, se han marcado 2.548 goles. De estos, 53 han sido autogoles. La Copa Mundial ha sido escenario de algunos de los goles más famosos de la historia del fútbol. Dentro de ellos destacan la llamada mano de Dios y el gol del siglo, ambos marcados por Diego Maradona durante el mismo partido de la Copa Mundial de Fútbol de 1986. A nivel de torneos, las ediciones de Francia 1998 y la Brasil 2014 son las que han tenido mayor número de goles, con 171 anotaciones en sus 64 partidos disputados cada una, mientras el menor número fue en 1930 y 1934 con 70 goles. Considerando el número de partidos, el mayor número de goles por partido fue en el Mundial de 1954, con 5 y 38 tantos por encuentro, la cifra menor, en tanto, fue de 2 y 21 goles por partido en el Mundial de 1990. Esto refleja en general la evolución del fútbol. Durante los primeros años del torneo, el fútbol se caracterizaba por su aspecto ofensivo y los partidos tenían un promedio cercano a los 4 goles por partido. Posterior a la Copa Mundial de 1954, sin embargo, el deporte comenzó a desarrollar más los aspectos defensivos, lo que influyó en la disminución de los goles anotados. Desde 1958 en adelante, el promedio de goles no superó los 3 por partido. Los sorteos de los equipos participantes han producido, en ocasiones, encuentros entre selecciones de nivel muy diferente, lo que se ha reflejado en goleadas. Sin embargo, no todos los encuentros con un alto número de goles anotados se deben únicamente a goleadas. El partido con más goles anotados fue el disputado entre Austria y la local Suiza en la Copa Mundial de 1954, el cual finalizó con una victoria austríaca por 7-5. La final con más anotaciones, en tanto, fue la disputada en 1958 por Brasil y Suecia, que terminó con la victoria de los primeros por 5-2. Por otro lado, la final entre Brasil e Italia en 1994 finalizó sin goles, por lo que se recurrió a una serie de penaltis, donde los sudamericanos pudieron levantar su 4ª Copa Mundial.
También se destaca el 7-1 de Alemania a Brasil, siendo la mayor goleada recibida por un país anfitrión y una selección campeona del mundo en un mundial. A continuación se listan las mayores goleadas en la Copa Mundial de Fútbol. Premios. Durante la realización de la Copa Mundial, la organización dispone la entrega de diversos premios de acuerdo a la participación de los equipos y jugadores a lo largo del torneo. Sin lugar a dudas, el principal premio es el título de campeón del evento. El equipo que logra coronarse como campeón recibe el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por 4 años. El equipo recibe además una réplica del trofeo y su nombre es grabado en la base de la original. Esta copa es entregada luego de que la Copa Jules Rimet fuera adjudicada de manera definitiva a Brasil cuando se coronó campeón por tercera vez en 1970. El equipo ganador además recibe un premio monetario, que en la última edición alcanzó los 16 millones de euros. La copa original fue diseñada por Abel Laflé. El diseño actual es de Silvio Gazzaniga. Goleadores. Desde el inicio del torneo, uno de los premios más importantes es al goleador del evento, es decir, el jugador que anota más goles durante la realización de la fase final de cada Copa Mundial. Desde la Copa Mundial de 1982 el premio fue instituido oficialmente como el Botín de Oro. Desde el Mundial de 2006 fueron además entregados el Botín de Plata y el Botín de Bronce, para los jugadores en el segundo y tercer lugar de la estadística de goleadores. Si hay 2 o más jugadores con la misma cantidad de goles, cada uno recibe el premio correspondiente, sin tomar en cuenta la cantidad de minutos jugados por cada uno o si los goles fueron anotados en penaltis. Estadísticamente, se destaca el campeonato de 1962, en el que hubo 6 goleadores, siendo la menor cantidad de goles marcados por un goleador. Balón de Oro. El premio, Balón de Oro, es entregado al mejor jugador de cada edición de la Copa Mundial de la FIFA. Este reconocimiento se entrega desde la Copa Mundial de 1982. Durante la realización del campeonato, la FIFA crea una lista con los 10 mejores jugadores del evento a su juicio. Los jugadores de esta lista son posteriormente votados por los representantes de la prensa especializada. El Balón de Oro es entregado al que haya obtenido más votos, mientras el Balón de Plata y el de Bronce se entregan al segundo y tercer más votados, respectivamente. El proceso de elección ha sido criticado en las últimas ediciones, pues es realizado previo a la final del campeonato. Esto ha provocado que algunos jugadores hayan sido electos, pero en la final del torneo hay otro que destaca o simplemente el elegido no cumple con las expectativas. Solo en 3 ocasiones, el premio ha sido otorgado a algún jugador del equipo campeón de ese año. El resto ha sido en general a jugadores del equipo derrotado en la final, con excepción de Salvatore Chigliazzi y Diego Forlán, quienes fueron derrotados en las semifinales de 1990 y 2010, respectivamente. El equipo campeón siempre ha tenido, sin embargo, alguno de sus jugadores entre la terna de jugadores premiados. Otros premios. Algunos de los otros premios entregados en la Copa Mundial en la actualidad se incluyen: el Guante de Oro, entregado desde el Mundial de 1994 al mejor guardameta de cada torneo. El Premio al Juego Limpio, entregado desde el Mundial de 1978 al equipo con la mejor disciplina de cada torneo. El Premio al Equipo Más Entretenido, entregado desde el Mundial de 1994 por votación popular al equipo que ha generado mayor entretenimiento a los espectadores. El Premio al Mejor Jugador Joven, entregado desde el Mundial de 2006 al mejor jugador menor de 21 años de cada torneo. Además, en cada torneo se elige un equipo estelar en que se listan los mejores jugadores de cada evento en cada una de las demarcaciones. Gol del torneo. Impacto cultural. Desde que fue por primera vez televisada en 1954, la Copa Mundial ha sido uno de los eventos deportivos más vistos a lo largo del mundo e incluso ha superado a los Juegos Olímpicos. La Copa Mundial de Fútbol de 2002, por ejemplo, tuvo una audiencia acumulada superior a los 28,8 mil millones de espectadores y solamente la final tuvo 1.100 millones en todo el mundo.
Además, es uno de los sucesos más influyentes que existen en la actualidad. Para muchos países la realización del torneo en su patria o incluso la participación del equipo nacional es un hecho histórico de gran relevancia. Por ejemplo, la victoria alemana en la Copa Mundial de Fútbol de 1954 es considerado como uno de los momentos claves para la recuperación de dicho país tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. El torneo también ha sido utilizado con motivos propagandísticos, tanto por el fascismo en Italia 1934 como por la dictadura militar argentina en 1978. Una parte de su impacto cultural, lo da también las tertulias existentes entre los hinchas del fútbol, antes, durante y después de cada partido, que son parte en oficinas, restaurantes y hasta en el transporte público, organizando asados, almuerzos y hasta reuniones familiares o de amigos en las casas, para esperar los partidos, de acuerdo al uso horario del país en que se efectúa la transmisión televisiva, como así también del país que la organiza. La gran repercusión del torneo a lo largo del mundo ha servido también como plataforma para la difusión de la cultura y representaciones artísticas de los países anfitriones. Una muestra de ello fue el Walk of Ideas, una serie de estatuas monumentales representando los principales inventos generados en Alemania y que fue construida durante la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 2006. La música también ha tenido un lugar de importancia. La mayoría de los torneos han contado con temas oficiales, los que han alcanzado gran popularidad a lo largo del mundo. Ricky Martin, tras el lanzamiento del tema oficial de Francia 1998, la Copa de la Vida, pudo dar inicio a su exitosa carrera fuera del mundo hispanohablante. Tecnología. El desarrollo tecnológico ha sido sumamente importante para que la Copa Mundial pudiera ser el evento que es. Sin lugar a dudas, la televisión jugó un rol vital en la difusión del torneo a los diferentes continentes y así convertirlo en un torneo realmente mundial. Los primeros partidos fueron transmitidos durante la Copa Mundial de Fútbol de 1954 debido a la formación algunos años antes de la Unión Europea de Radiodifusión. 7 partidos fueron transmitidos en vivo a Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, el Reino Unido, Alemania y Suiza, anfitriona del torneo. 4 años más tarde la cifra de países que recibieron la imagen en blanco y negro aumentó a 63, mientras que la final de Inglaterra 1966 sería el primer encuentro transmitido en color, pero esta tecnología se popularizaría en 1978. Con el lanzamiento de los sistemas de tecnología satelital el evento pudo ser transmitido en directo más fácilmente y en más países, reemplazando los resúmenes compactos que se daban en algunos países. Con el paso de los años, la tecnología permitió una mejor definición de las imágenes y ya desde la Copa Mundial de 2002, Internet se convirtió en una de las principales herramientas de comunicación, permitiendo no solo la utilización del marcador virtual que ponen las páginas web de los medios de comunicación, sino también permite la transmisión de los partidos completos y si la gente se lo perdió, permite verlo, como si fuera tiempo real o vía on demand. La televisión de alta definición debutaría durante la final de ese mismo torneo y se extendería al evento completo, 4 años después. Asimismo, el canal que realiza la transmisión de los partidos, suele vender los derechos de los mismos a varias radioemisoras, para efectuar la transmisión parcial o total del Campeonato Mundial de Fútbol. En el caso de la radio, el público al que va dirigida la transmisión de los partidos, es principalmente gente que camina en las calles con reproductores de MP3 o MP4, pueblos donde no alcanza la televisión como cobertura y automovilistas. Con la utilización de la norma japonesa de TV digital, se permite la utilización de TV en HD con dicha norma en vehículos particulares y autobuses. Otro elemento que experimentaría un gran avance tecnológico de la mano del Mundial es el balón de fútbol. En los primeros eventos se utilizaron balones de cuero rellenados con una vejiga para darle consistencia, pero con el paso de los años fueron evolucionando y mejorando sus características. En México 1970 los balones naranjas de cuero fueron finalmente desechados,
dando paso a las tradicionales pelotas de color blanco con cascos negros poligonales. Este nuevo balón fue denominado Telstar, en honor al satélite que hacía posible la transmisión del evento a diversos rincones del orbe. En Argentina 1978 y España 1982 fue famoso por su difusión el balón tango. 4 años más tarde se utilizarían por primera vez materiales sintéticos para aumentar la impermeabilidad del balón y en 1986 sería el material principal del balón azteca. Con el paso de los años el balón ha ido mejorando progresivamente, haciéndose cada vez más liviano y veloz y perfeccionando su curvatura, hasta llegar en 2006 al Teamgeist, que con 14 cascos unidos por termosoldadura lo hacen casi esférico en su totalidad. Para el 2010 se utilizó el balón Jabulani. En el Mundial de Brasil, 2014, se utilizó el balón Brazuca y para el Mundial de Rusia 2018 se utilizó el balón Telstar 18. Véase también. Portal, fútbol. Contenido relacionado con fútbol. Historia de la Copa Mundial de Fútbol. Anexo, estadísticas por fases de la Copa Mundial de Fútbol. Anexo, tabla estadística de la Copa Mundial de Fútbol. Selecciones de fútbol campeonas del mundo. Títulos oficiales de selecciones absolutas. Títulos oficiales de selecciones de fútbol. Títulos oficiales de la FIFA en competiciones masculinas, femeninas e interactivas. Elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol. Fútbol en los Juegos Olímpicos. Copa Mundial Femenina de Fútbol. Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Marcas de la Copa Mundial de Fútbol.